En la noche, estamos a poquitas horas, el 24, a partir del 23 hay una vigilia y un nuevo 24 de marzo que nos recuerda el inicio de una de las etapas más oscuras de la Argentina, y también en un contexto donde nos encontramos inmersos en situaciones que nos llevan de nuevo a estos lugares. Recién leía lo que dijo la vicepresidenta Victoria Villarroel, recién lo dijo, recién. En los 70 se combatió el terrorismo, ¿y dónde están los que lo combatieron? Presos. Esto lo dijo recién la vicepresidenta a 48 horas de un nuevo aniversario del 24 de marzo. Y voy a leer un textual muy cortito antes de presentarles a la entrevistada que tenemos ya en línea, que muy amablemente nos atendió. Abuso y amenaza de muerte a una militante de Hijos. En la pared le escribieron: viva la libertad, carajo. No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso, le dijeron los dos hombres armados que irrumpieron en la vivienda. Solo se llevaron carpetas vinculadas a su militancia en Hijos. La agrupación responsabilizó al gobierno y señaló que el ataque tiene correlato con las acciones y discursos de odio. Miriam Lewin está con nosotros, periodista, escritora, ex defensora del público. Miriam, querida, buenas noches. Carolina y equipo te saludan. ¿Qué tal, Carolina? Una sola corrección. Soy defensora del público todavía. Tenés razón. Porque es una organización, un organismo independiente del poder ejecutivo, no coincide el mandato, dependemos funcionalmente del Congreso de la Nación. Claro, como la Defensoría del Pueblo. Tal cual. Perfecto. Quedó clarísimo y gracias por esta aclaración. Miriam, ¿cómo estás viviendo estos días y este contexto hoy? Con mucha preocupación, porque no se puede evitar recordar aquellas etapas tan oscuras de la Argentina. El hecho de que la vicepresidenta haya dicho esto deja de lado que la manera que se eligió para combatir el terrorismo se llevó puesta en las vidas de obispos, monjas, educadores, niños. Hay niños que no han sido identificados y fueron robadas a sus madres después de que dieran la luz en cautiverio y fueran asesinadas. O sea, la cantidad de crímenes en cuanto a robo de propiedades, eliminación de familias exclusivamente para quedarse con sus propiedades, la furia represiva que desde el Estado terrorista se ejecutó no puede dejarse de lado. Si hubieran querido combatir el terrorismo, lo hubieran hecho con la ley en la mano, y esta gente que ella defiende no estaría presa ahora, ¿no? Uh-huh. Hubo otros países que tuvieron que combatir el terrorismo y más allá de algunas violaciones a los derechos humanos, se hizo con la ley en la mano, ¿no? Secuestrando, torturando, violando, robando y asesinando a gente, arrojando a las profundidades del océano inconsciente en medio de la noche aún viva, ¿no? O sea, la verdad es que el ataque contra la militante y la integrante de la organización Hijos en Santa Fe recuerda no solamente a la dictadura, sino a las épocas de la AAA. Sí. El discurso de odio que se viraliza en las redes sociales tiene su correlato y habilita la violencia en el mundo real, ¿no? Y esto ya lo vimos cuando una organización atentó contra la vida de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Totalmente. Me da la sensación de que esta marcha el 24 de marzo va a ser masiva, tiene que ser masiva, porque los argentinos y las argentinas, más allá de a quienes hayan votado, están en contra de que vuelvan estas épocas, ¿no? De que haya que caminar con temor por la calle, que haya miedo a expresarse,
ya sea en redes, en medios de comunicación, en el bar de la esquina, en el colectivo. Esas épocas pensamos que habían quedado atrás y que habían sido repudiadas, y que también tenemos que señalar que todas aquellas personas que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad y están presas, tuvieron derecho a una defensa, tuvieron derecho a un juicio, a expresarse. De hecho, hace poco fue condenado Adolfo Donda por la apropiación de Victoria. Por haber sido partícipe de la apropiación de su sobrina a 15 años de prisión, ya tiene 2 cadenas perpetuas por estos crímenes, y tuvo la posibilidad de tener un defensor privado, y tuvo la posibilidad de expresarse en el juicio todas las veces que quiso. Desgraciadamente, los miles de desaparecidos y desaparecidas no tuvieron ese derecho. ¿Por qué crees que hoy hay una porción grande de la sociedad, primero, que no le dio tanta bolilla a las declaraciones en campaña, o decían no se van a animar, no van a hacer esto, no van a hablar de esto, no se van a meter con los derechos humanos, no se van a meter con los desaparecidos, no se van a meter con las madres? Lo hicieron, pero además lo que se ve es una gran indiferencia y hasta un rechazo de que hablemos sobre estos temas en un montón de gente de la sociedad. Miriam, algo está pasando, que lo ven como más de lo mismo, una cosa tan gravísima, a tanto horror y a tanto dolor, como que no nos quedó en el ADN, ni en la memoria, ni en la sangre todo el dolor que se vivió en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? A mí me llama mucho la atención esto que decís, porque precisamente, probablemente mucha de la gente que votó a Milei se emocionó un año atrás con la Argentina 1985. Claro. Que fue realmente un fenómeno masivo, ¿no? En términos de público y repercusión. Entonces, parece contradictorio que en el término de un año la realidad haya cambiado tanto. Lo real es que hay una demanda de distintos sectores de la sociedad hacia la democracia, y llama muchísimo la atención que una persona de las características del candidato haya ganado con el 56% de los votos. Yo no creo que ese 56% de los votos pertenezca a personas que son indiferentes con respecto a lo que pasó durante la dictadura. Sí creo que han tenido cierto éxito en implantar esta idea de que, bueno, que es algo que pasó hace mucho, que ahora tenemos otros problemas que resolver, como si no hubiera relación entre la política económica que ejecutó la dictadura y esta, que tiene muchísimos puntos de contacto, y precisamente la represión tuvo que ver con eso, ¿no? Claro. Con silenciar a la población para ejecutar una política que privatizó la deuda pública, que estatizó la deuda privada, que en un punto apuntaba al discurso único, es decir, todo aquel que no pensaba como ellos era un enemigo de la patria, de la misma manera que ahora que no piensa como el presidente es un zurdo, un comunista, y cosas peores, ¿no? Porque no se han privado de insultar, de descalificar, e incluso de correr. Sí. Queremos que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, zurdo, vas a correr, o sea, cuestiones incluso anacrónicas, ¿no? Como acusar a la gente de comunista. Claro. Sí, eso son expresiones que pensamos que pertenecían, no sé, a la época de la Guerra Fría, de la década del 60. Totalmente. No. Ahora, muchas cosas hasta nos dan la vueltita y nos pueden llegar a causar gracia, decir, bueno, acá se fueron al joraca con lo que dijeron, digo, no se puede tomar en serio, pero hay cosas que realmente nos actualizan un montón de situaciones. Yo hoy veía posteos de esta cosa odiante que se derrama, posteos con un Falcon y un avión de los vuelos de la muerte, ¿no? Que hacían referencia a los vuelos de la muerte. Vos estuviste secuestrada,
fuiste torturada. Hablaste de la violencia sexual dentro de los campos de concentración y de los lugares como la ESMA, exactamente, de la ESMA y eso. ¿Cómo lo vivís hoy cuando ves un posteo reivindicando todo eso que te pasó a vos por el cuerpo, por tu historia, y por tantos otros cuerpos? La verdad es que me parece absolutamente inaceptable, y me parece inaceptable que se legitimen esos discursos desde el poder político, ¿no? Es decir, que las personas que gobiernan tienen que tener deberían tener mayor responsabilidad de cómo se manejan en sus expresiones públicas, en lo que publican y a lo que le ponen like en las redes sociales, porque no es de ninguna manera lo mismo que lo diga el señor de la esquina, ¿no? O la vecina de al lado, que lo diga el presidente de la nación, o algún funcionario o funcionaria, porque esto tiene muchísima más repercusión. Es decir, en las Naciones Unidas tienen un protocolo que se llama Test de Rabat, donde analizan los discursos de odio en términos de incitación a la violencia, que es un delito, y justamente lo que analizan es quién es el emisor de este discurso, cuál es el soporte, cuál es el alcance impacto que tiene. Son 6 puntos. Y todos estos puntos se verifican cuando vemos los mensajes que se difunden por redes de funcionarios. Me parece que hay que tener en cuenta que la violencia que esto genera es lo que después se transforma en este hecho de Santa Fe que debe ser... Sí, que pasa a la carne, que pasa a la realidad. Miriam, pero hay otras cosas que pasan a la realidad. Ahora se está hablando de reformar, está el proyecto de ley de reformar la seguridad interna para que las Fuerzas Armadas puedan actuar no solo proveyendo de logística. Esto también nos prende una alarma. Esto también nos prende una alarma, el protocolo antiprotesta, algo que llamó la atención de organismos internacionales, pero parece no importar lo que piensan o aquello que le señalan al Estado argentino a organismos internacionales. Este protocolo que permite que se dispare sobre una multitud, o que limita la cantidad de personas que se puedan reunir en la vía pública, o que permiten también que las fuerzas de seguridad con una sospecha puedan disparar. Ya hubo muertos. Por supuesto. O sea, yo me pregunto cómo se sienten quienes tienen hijos adolescentes y cómo se sienten los adolescentes que lo votaron, ¿no? Que por ser confundidos. Bueno, miremos el caso de Lucas González, lo que pasó. Un chico que venía de probarse en un club de fútbol, que lo confundieron con un ladrón y entonces le dispararon y lo mataron. Sí. O sea, digamos... ¿Qué piensan esos pibes de 17, 18 años que lo votaron? ¿Qué piensan los padres de esos pibes que lo votaron? Que a lo mejor lo votaron a su vez. ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos? Miriam. Queremos tener miedo cuando salen a jugar al fútbol, queremos tener miedo cuando salen a bailar, queremos tener miedo cuando se van de viaje de egresados. O sea, es una situación muy... Miriam. Sí. Buenas noches, Manuel Casado habla, ¿qué tal? ¿Qué tal? La pregunta es, ¿qué mensaje va a tener el 24 de marzo, el día domingo, y cómo van a hacer para llegar a esa sociedad o a esos sectores o estos padres, estos chicos a los cuales le ha llegado el mensaje del gobierno y le ha llegado ese rechazo a determinadas causas que se van a reivindicar el día domingo? Porque también hay una parte de la sociedad que cree que hay cuestiones partidistas en debate el día domingo, o que hay una exposición partidista más que de valores democráticos y derechos humanos. ¿Cuál es el mensaje que van a tener ustedes el día domingo? Sí, hay una cosa que tiene que ver con
la solidaridad, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con valores cristianos, ¿no? O sea, si te lo estoy diciendo yo que soy judía, pero también dentro del judaísmo existe la idea de la solidaridad. Hay mucha gente que la está pasando mal, que no puede pagar el servicio de salud, que no puede pagar la escuela, que no puede pagar los remedios. Se han visto en las colas de los supermercados gente que tiene que dejar parte de los productos porque no le alcanza. En las verdulerías, lo que nunca. Antes uno compraba 2 kilos de tomate, ahora uno va y pide 1 o 2 tomates, 2 papas y una zanahoria. Es decir, este tipo de vida en el país que era granero del mundo y que proveía alimentos a todo el mundo, no se sostiene que la ropa salga más cara que en Europa, que la verdad es que yo no sé hasta qué punto la gente quería esto cuando lo votó. La gente estaba enojada con la democracia. Veníamos de 2 gobiernos sucesivos que no habían satisfecho las demandas en términos de bienestar, ¿no? Entonces había mucha gente que sentía que los derechos eran una abstracción, que no tenía acceso a esos derechos que otros candidatos promovían o decían que sostenían, y entonces descreían de la posibilidad de que se les reconocieran esos derechos. Pero lo real, lo que está pasando es que hasta los grandes grupos empresarios están viendo, por supuesto, están viendo perjudicados. Por supuesto, pero en todo esto y en el contexto que estamos viviendo, Miriam, para cerrar la nota y también agradecerte esta charla, es decir que no puede pasar lo que pasó, más allá de el hambre que se recrudeció, que es tremendo, 65% de pobres, esto es todo terrible, los hospitales colapsados, ya veníamos de situaciones muy horribles, pero lo que pasó en Santa Fe, nosotros tenemos que salir también por lo que vivimos hace tantos años y por lo que podemos llegar a vivir y ya estamos viviendo, pasó ayer. Entonces me parece que el gran mensaje es trascender lo político partidario, abrazarnos y salir a luchar por los derechos adquiridos y por el nunca más. Bueno, ya pasó cuando se salió a protestar espontáneamente y de una manera transversal contra el 2 por 1. Claro. En términos que nos decía, allí nos cruzamos con personas que habían votado al macrismo y que decían, este es mi límite. Sí, total. Hasta acá llegué. Bueno, acá hay otro límite. Yo creo que el domingo es una gran oportunidad para decir basta de violencia, basta de estigmatizar y atacar a las mujeres, porque ese es otro tema. Sí. El episodio de Santa Fe es un episodio de intento de disciplinamiento a las mujeres. El abuso sexual es un mensaje contra esa militante. Totalmente. Contra esa militante feminista y esa militante de derechos humanos. Totalmente. Miriam, te agradecemos mucho esta charla y vamos a tener otra charla largo y tendido. Un abrazo, hasta luego. Miriam, hasta el domingo. Hasta el domingo, exactamente, hasta el domingo. Miriam Lewin pasó por aquí, defensora del público, periodista, escritora y ahora sí, al informativo.